Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien. 18 de agosto del 2024, son las 5:02 de la mañana en este preciso momento. ¿Y qué decían? A este ya se le olvidó que teníamos que revisar los anexos de las orientaciones del proceso de mejora continua. Pues la verdad es que no, aquí lo tenemos. Vamos a recordar solamente estos momentos, estos aspectos importantes, donde nos hablan acerca del primer anexo y el segundo anexo. Cuando empezamos a revisar las fases del proceso de mejora continua, en la primera fase, que tiene que ver con el diagnóstico socioeducativo de la escuela, nos comparten algunos elementos para pues hacer un buen diagnóstico socioeducativo, hacernos unas preguntas, ¿no? Y una de ellas es analizar los ámbitos seleccionados. Y nos dice, en el anexo 1 se presenta el ejemplo del análisis de dos ámbitos. Vamos a revisarlo. Y aquí ya viene. Análisis de ámbitos del diagnóstico socioeducativo. El siguiente ejemplo presenta un posible análisis de dos ámbitos. Avance en el plan y programas de estudio y prácticas docentes. Solamente dos. Avance en el plan y programa de estudios y prácticas docentes. Solo para recordar, estos ámbitos nacen de esta imagen, que al final podemos agregar y proponer más, ¿ok? Y ver o adecuar los que sean necesarios. También depende mucho del escenario, puede ser de aula, escolar o comunitario. Y este es lo que nos comparte, ¿no? Ámbito, avance en el plan y programa de estudio. Y dice, ¿qué aspectos vamos a analizar? Lo separa por cada uno de los aspectos. ¿Qué preguntas nos permiten conocer la situación de la escuela en ese ámbito? ¿Y cuáles son las fuentes de información que pueden servir? En el último punto de las fuentes de información son generales, no van específicas por cada aspecto, ¿ok? Entonces vamos a revisar aspecto y las preguntas y al final revisamos las fuentes de información. Primer aspecto. Conocimiento del plan de estudio. ¿Conocemos y comprendemos los elementos del plan de estudio? ¿Qué elementos necesitamos reforzar para una mejor comprensión y aplicación en el trabajo didáctico? ¿Conocemos cuáles son las características de la nueva escuela mexicana? Por ejemplo, ¿comprendemos qué implica brindar una educación humanista, inclusiva, democrática o excelencia? ¿Conocemos el programa sintético de la fase, grado, disciplina que atendemos? ¿Comprendemos qué son los procesos de desarrollo de aprendizaje? ¿Cómo podemos darnos cuenta de que los alumnos están desarrollando sus procesos de aprendizaje? Y podría agregar, ¿no? ¿Comprendemos los ejes articuladores? ¿Generamos una vinculación de dichos ejes articuladores con el programa sintético o el programa analítico? Eso por mencionar algunas preguntas. Siguiente aspecto. Construcción del programa analítico. ¿Las y los docentes reconocemos por qué es relevante el programa analítico? ¿La escuela cuenta con su programa analítico? ¿Cómo decidimos sobre la organización de los contenidos, su contextualización, secuenciación y temporalidad? ¿Qué dificultades enfrentamos al construirlo? ¿Qué elementos requerimos fortalecer? ¿Qué elementos consideramos faltan en nuestro programa analítico? ¿No? Y más elementos. Otro aspecto, las metodologías por proyectos. ¿Comprendemos los beneficios del trabajo por proyectos? ¿Sabemos cómo trabajar por proyectos? ¿Realizamos proyectos con nuestros estudiantes? ¿Conocemos la metodología? Y podemos ahí la metodología que estamos usando, aprendizaje-servicio, por ejemplo. Entonces, sería interesante. Planeación didáctica. ¿Las maestras y los maestros diseñamos la planeación didáctica a partir del programa analítico? ¿Privilegiamos la enseñanza por proyectos? El tema del formato, ¿no? ¿Tenemos un formato único para la entrega de la planeación didáctica? ¿Cómo generas tu planeación didáctica? ¿Semanal, quincenal, mensual, por periodo? Esos elementos estarían interesantes. Evaluación formativa. ¿Comprendemos el enfoque de la evaluación formativa que propone el plan de estudio? ¿Definimos estrategias de evaluación formativa en la planeación didáctica? ¿Integramos estrategias de evaluación formativa en los procesos de enseñanza y aprendizaje? ¿Retroalimentamos el trabajo de las y los estudiantes durante el proceso? Y bien, ¿cuál sería entonces las fuentes de información que nos pueden servir? Relatoría de las sesiones del Consejo Técnico en donde se identificaron las principales dudas del colectivo docente con respecto al plan de estudio, el programa analítico, la planeación didáctica y la evaluación formativa.
El cuestionario por elaborar para indagar sobre los aspectos del plan de estudio, el programa analítico, el trabajo por proyectos y la evaluación formativa en los que las y los docentes tienen mayor dificultad. Cuestionario por elaborar, o sea, todavía no se ha hecho y podremos generar un cuestionario para retomar esos aspectos. El diálogo del colectivo en la primera sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar 24-25 para analizar los resultados obtenidos en el cuestionario. El programa analítico elaborado en el ciclo escolar 23-24, las planeaciones didácticas elaboradas en el ciclo escolar 23-24, esos podrían ser algunos elementos que nos ayuden a poder a generar esta información y poder construir este diagnóstico socioeducativo. Pasamos al segundo ámbito, las prácticas docentes. ¿Qué van a considerar o qué aspectos se consideran en este rubro? Las metodologías de enseñanza, trabajo por proyectos. ¿Qué metodologías de enseñanza utilizamos principalmente? ¿De qué manera propiciamos el involucramiento de las y los estudiantes en la clase? ¿Todas y todos los docentes desarrollamos proyectos en el ciclo escolar previo? ¿Qué tipo de proyectos realizamos? ¿Cuáles fueron las principales dificultades que enfrentamos? La formación docente. En el último ciclo escolar, ¿en qué intervenciones formativas participamos las y los docentes? ¿En qué aspectos es necesario formarnos? ¿En qué tipos de formación participamos las y los docentes? Acompañamiento recibido por parte de las autoridades educativas. En el último ciclo escolar, ¿recibimos acompañamiento por parte de la directora o el director, el ATP o supervisora o supervisor? ¿Las y los docentes contamos con acompañamiento? ¿Qué tipo de acompañamiento hemos recibido? ¿Qué docentes han participado en acciones de acompañamiento y por qué? Opinión de los estudiantes. ¿Cuál es la opinión de las y los estudiantes sobre las clases en general? ¿Y sobre cómo enseña su maestra o maestro? ¿Qué opinan sobre cómo evalúa su maestra o maestro? Esto regularmente muchos maestros no lo hacen o no lo hacen porque o en escuelas públicas no se hace porque tenemos miedo a lo que puedan responder los alumnos. Yo siempre he dicho que los alumnos contesten un instrumento ya con preguntas prediseñadas, ¿no? Y que den sus observaciones, estaría perfecto, porque también es una realimentación para el docente que les dio clase ese año. Y opinión de los padres de familia. ¿Cuál es la percepción de madres, padres de familia o tutores con respecto a lo que aprenden sus hijos? ¿Se han recibido quejas sobre el aprendizaje de las y los estudiantes? Los padres de familia, ¿qué tanto apoyan a sus hijos en su estudio? ¿Cuál es la opinión de los padres de familia sobre las formas de evaluación de las o los docentes que atienden a sus hijas e hijos? Y bueno, para recabar esta información, ¿qué fuentes nos pueden servir? Las planeaciones didácticas del ciclo escolar previo, las experiencias compartidas por los docentes sobre los proyectos realizados en el ciclo anterior, las observaciones de clase realizadas, el programa analítico, las constancias de cursos de formación acreditados, el cuestionario a estudiantes para conocer su opinión sobre el trabajo en el aula y el cuestionario dirigido a padres de familia para conocer su opinión sobre el trabajo en el aula. O sea, aquí nos dan cómo podemos ir desmenuzando el ámbito o los ámbitos que vamos a tomar y desde ahí empezar o pensar en qué fuentes de información nos pueden servir para contestar estas preguntas que nos estamos haciendo, que van a ser, la pregunta aquí sería, ¿estas preguntas son relevantes para tu diagnóstico socioeducativo? Si la respuesta es sí, entonces déjala. Si la respuesta es no me es útil, pues entonces no la coloques. Y recordemos esto, nos dan ejemplos de dos ámbitos, pero hay muchísimos más. ¿Cuáles realmente de estos ámbitos afectan o son importantes en la escuela donde yo trabajo? En esta lectura de la realidad. ¿Cuáles sí debería de tomar y cuáles considero que no son necesarios? Entonces, esto nos ayuda un poco. Y pasamos al anexo 2, que tiene que ver con los planteamientos de objetivos, metas y acciones. Esta se menciona en la fase de la planeación y nos dice: en el anexo 2 se dan algunas recomendaciones para diseñar los objetivos, las metas y acciones del programa de mejora continua. En ellos se definen qué se quiere lograr, cómo lo harán y quién lo realizará. Vamos a revisarlo. Objetivos. Un objetivo orienta las acciones, precisa de qué manera procederá y declara la finalidad de emprender tal proceso. Solucionar una situación, aportar o contribuir en el desarrollo y crecimiento de cierta área del conocimiento, entre otras.
El objetivo es el referente transversal. Se establece al principio, se revisa durante su ejecución y es el punto que determina al finalizar si se cumplió lo establecido. Ramírez 2017. Al plantear los objetivos es importante considerar que haya claridad en lo que se quiere lograr y que esté relacionado con la problemática que se quiere atender. No debe quedar duda de que el objetivo contribuye a la mejora de la situación. Los recursos y el tiempo con los que cuenta la escuela que le permite alcanzar eso que se propone, que esté dentro de su ámbito de acción o competencia. Una buena redacción de los objetivos permitirá, por un lado, ser claros en los que se quiere lograr y, por otro, poder derivar de él las metas. Así, al definirlo, es importante que se inicie una redacción utilizando un verbo en forma infinitiva. Así se precisa la intención con más claridad. Este verbo describe el qué del objetivo. Por ejemplo, identificar, comparar, aplicar, etc. Para completar el enunciado, se da respuesta al para qué del objetivo. Es decir, se explica la finalidad. Por ejemplo, con el fin de, para, y se termina enunciando el cómo se logrará el objetivo. Por ejemplo, mediante, a través de, utilizando. Es recomendable plantear pocos objetivos. De ahí la importancia de la priorización, así como de la consideración de los recursos y tiempo con el que cuentan. De nada sirve establecer un programa de mejora continua con muchos objetivos si no se cumplen. Es mejor establecer 1 o 2 objetivos y enfocar todos los esfuerzos de la escuela en alcanzarlos. 1 o 2 objetivos para poder alcanzarlos. Metas. Las metas están dirigidas a resolver las posibles causas de las problemáticas identificadas, son la expresión medible de los objetivos y expresan puntualmente los compromisos del colectivo docente en su proceso de mejora. UNAM 2008. Una buena meta tiene las siguientes características. CEP 2022. Concreta. Debe establecer un solo resultado y evitar ambigüedades. Alcanzable. Debe ser realista para ser lograda en corto o mediano plazo. Medible. Debe especificar el parámetro con el que se evidenciará su cumplimiento por medio de una unidad de medida cuantitativa. Demostrable. El cumplimiento parcial o total de la meta obligada a presentar resultados concretos que permitan demostrar su avance o conclusión. Para redactarlas, deben tomarse los objetivos teniendo muy claro el propósito, para qué y especificar qué o a quién se aplica la meta, qué va a medir, cuál es el cambio que se espera, en cuánto tiempo se cumplirá. Para dar cuenta del cumplimiento de las metas es importante que se definan indicadores o evidencias que servirán para dar seguimiento a su alcance o cumplimiento. Un indicador es un instrumento que provee evidencia de una determinada condición o el logro de ciertos resultados. Esta información puede cubrir aspectos cuantitativos y cualitativos sobre los objetivos de un programa o proyecto. Coneval 2014, página 14. Refiere a una característica específica, observable y medible que pueda ser usada para mostrar los cambios y progresos en el proceso y debe ser definido en términos precisos, no ambiguos, que describa clara y exactamente lo que se está midiendo. ONU 2010. Acciones. Las acciones son las que hacen realidad las metas para lograr los objetivos que se han planteado en el programa de mejora continua. No deben confundirse con las tareas de organización o logística, ni con las tareas cotidianas. De lo contrario, la planeación contendrá un extenso listado de actividades. En su formulación se debe de incorporar la descripción de la acción, especificación de sus aspectos centrales, en qué consiste, cómo se desarrollará y a quiénes está dirigida. Los tiempos. Una acción puede repetirse en el transcurso de un periodo de tiempo o puede realizarse por única vez en diferentes momentos del ciclo escolar. Las acciones pueden empezar al inicio del ciclo escolar o bien programarlas para diferentes momentos del año. Por ello, en la planeación es conveniente especificar el inicio y duración de la acción para dar más claridad. Las fechas o periodos deben ser acordes a lo definido en la meta.
Responsables. Decidir quién o quiénes son las o los responsables de que la acción se implemente de acuerdo con lo planeado. Y los recursos. Recursos humanos, pedagógicos y técnicos que se necesitan para ejecutar la acción. Recordemos que no hay un formato establecido para registrar su programa de mejora continua. Cada escuela podrá diseñar el que mejor atienda a sus necesidades siempre y cuando contengan los elementos fundamentales: problemáticas a atender, objetivos, metas, acciones, responsables, evidencia o indicadores, tiempos y periodos de seguimiento. Seguimos trabajando en un pequeño formatito, maestros y maestros, que esperemos lo puedan usar, sea de utilidad, para que se pueda registrar y tener todo a la mano y sea ágil, básicamente. Entonces, bueno, estamos trabajando. De todas maneras, se los compartiré en estos días. Ojalá sea de utilidad, y si no, bueno, también ustedes compartan el suyo para que otros compañeros se puedan guiar. Es con el objetivo de guiarse, no es que sea ese definido en automático, ¿sale? Bien, pues hasta aquí la información de los dos anexos de este documento. Ahora sí, lo hemos terminado, que es el proceso de mejora continua, orientaciones para las escuelas de educación básica. Gracias por haber visto este video, suscríbanse a este canal de YouTube, compartan la información para seguir aprendiendo de la nueva escuela mexicana todos juntos. Y si no los vuelvo a ver, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Bye. Muchas gracias por haber visto este video. Recuerda que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nada más ve a la campana y ponle todas. Que no se te olvide darle like al video, compartir y dejar algún comentario. Asimismo, te invito a mis otros dos canales, que es Mate Vlogs y James Vlogs. Y te dejo con las recomendaciones de estos videos. Cuídate mucho. Bye.